Probablemente la primera vez que vistes a Crash en tu consola de PlayStation, como muchas otras personas te preguntaste, ¿qué demonios es un Bandicoot? En aquel tiempo cuando no todos teníamos internet en casa, después de una gran investigación en una enciclopedia que probablemente siga en casa de tus padres, por muy desactualizada que ésta esté, buscaste la palabra Bandicoot, pero probablemente ahora con toda la inteligencia, madurez y los medios e información que cuentas en la actualidad, al fin vas a resolver esa duda que no te dejó dormir en aquel entonces. ¿Por qué Lola Bunny se me hacía tan sexy? Ah, sí, también que era Crash. A ver, veamos qué dice internet. Pero bueno, después de esa búsqueda rápida en Wikipedia, toca hablar de un mamífero australiano que logró ponerse al tú por tú contra Mario Bros, Sonic y tus calificaciones en la secundaria. El hijo pródigo de Naughty Dog y el único maldito combatiente que quiero en Smash, pero no lo meten porque Dios no quiere que sea feliz. Crash Bandicoot. Hola, aquí Remy, y en una ocasión muy especial para Tomika y yo, vamos a ver algunas de las referencias que ha tenido Crash Bandicoot en la cultura pop. Pero antes de que comience este video, te invitamos a que nos dejes un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Así que sin más que decir, ¡Uah! Comenzamos. Los Simpson. Hace mucho tiempo, el ser referenciado en la serie de la familia amarilla era un halago enorme hacia tu persona, lo máximo. Y también en aquel entonces no teníamos tantas horribles páginas vendiéndote comisiones de estos personajes. Un saludo a la familia Medina. Ah, sí, se supone que por contrato tengo que decir que antes daban más risa y que todo se acabó. Yo no soy un viejo que se está peleando contra una nube. ¿En qué estábamos? Ah, sí. En el capítulo de la temporada 10, Lisa obtiene un 10. Jaja, coincidencias. Uno de esos capítulos donde Lisa definitivamente es tu personaje favorito. ¿Adivina qué? Tiene un dilema moral por copiar y pegar un ensayo de la escuela en el tiempo de que no había Wikipedia. Ay, Lisa, te hubieras esperado unos años. Cuando esta se enferma por culpa de Homero, debe guardar reposo en cama. A lo que encuentra la oportunidad de darle duro a una consola que definitivamente no es un PlayStation, decide elegir entre las opciones jugar Dash Dingo, una obvia parodia a nuestro querido Crash Bandicoot. Y la verdad es que no la podemos juzgar. Este juego era increíble y pues estoy seguro que a alguno de ustedes le pasó en una ocasión que se quedarán viciados con él y no hayan entregado una tarea. Eso de andar plagiando está muy mal, Lisa. Sin embargo, no te culpamos porque la neta, tremenda joya. La verdad, jugar el Crash Bandicoot en aquel entonces era lo máximo. Johnny y Tess. Nunca voy a entender la fascinación que tenían muchos por Johnny y Tess. Más allá de sus hermosas e inteligentes hermanas gemelas, y tener al único bastardo que se puede poner al tú por tú contra el mismísimo Goku. Alabado seas, Rorro Pirorro. Pero ya, fuera de esas importantes excepciones a destacar en este video de videojuegos, el hecho de que un chico pasara tanto tiempo con su perro parlante y no con otros muchachos de su escuela me dejaba mucho que pensar. Es que vamos, siendo claros, uno de sus dos intereses amorosos era una versión de él femenina. O sea, what the fuck, viejo. Sí, esta serie era muy rara. Pero bueno, volviendo al tema del video, en el capítulo Johnny contra el aplastatejones, los padres de este deciden regalarle un juego que obvio no es Crash Bandicoot 3 Warped. Este niño no se le ocurre mejor idea que pedirle a sus hermanas que hackeen el juego, haciendo que el tejón salga al mundo real, cause un caos y tenga que sacar a su enemigo, que causa un caos más grande. Bueno, se imaginarán como toda serie de esta época, logran vencer al villano, encerrarlo, ser alabados por toda la ciudad cuando ellos fueron los causantes de este caos. Ah, lógica de caricatura, supongo. Mad TV. Mad es una serie que, como los vinos y algunas de sus tías, parece que al envejecer se pusieron mejor y mejor. Y es que si bien, si en un principio fue demasiado incomprendida, ahora que ha pasado el tiempo y muchos crecieron y al fin le entendieron a los chistes, se volvió en tremenda obra, 10 de 10, serie de las GOAT. Pero bueno, volviendo al tema del video, Crash tuvo aparición en dos sketches dentro de esta serie. El primero hacía referencia a un programa de abogados llamado Franklin and Bash. Durante este segmento podemos ver que gracias a todo lo que aprendió de Phoenix Wright, defiende al príncipe de Katamari Damacy en una batalla legal contra el mismísimo Sonic.
Y eso es todo. Siendo francos, fuera de las referencias a los videojuegos, creo que este no es uno de los mejores sketches de Matt. Así que pasemos al siguiente. En este segmento, que hace una parodia a las novelas de Diario de un chico en apuros, podemos ver a Kid Icarus siendo matoneado, bulleado o como le gusta decir, por otros personajes de videojuegos. Si bien el cameo de Crash te lo pierdes y pestañeas, me quedo más con este sketch. La verdad, es más divertido y sí me imagino una escuela de videojuegos haciéndose bullying de esta manera. Uncharted 4. Después de hablar mucho de caricaturas, esto ya se va pareciendo más un video de Atomo Network que otra cosa, toca hablar por fin de videojuegos. Y es que vamos a sernos bien honestos. Este quizás sea el mayor reto que enfrentó nuestro querido Nathan Drake en uno de los juegos más fáciles de toda la franquicia. Suponemos que andar brincando o haciendo un montón de misiones alrededor del mundo con una estricta dieta de Subways, con más salami que ensalada, deben causar estragos en tu condición física a esta edad. Pero bueno, no nos venimos a reír del señor, el cual se nota que era bien fan de los Scorpions. El caso es que mientras nos encontramos descansando en la casa de nuestra amada Elena, Nathan se propone a jugar el primer nivel de Crash Bandicoot, que tal y como se lo pueden imaginar, es un let's player de un señor tratando de hacerse el gracioso. Como yo, o como quizá la mayoría de streamers que quisieron entrarle a esto y dijeron, voy a conectar con la chaviza. Sí, unos tremendos momazos, claro que sí. ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste. Spyro. Entre Crash y Spyro siempre ha habido una cordial competencia. Claro que si por cordial entendemos por el hecho de que Spyro siempre ha intentado cocinar al marsupial, pues sí, es bastante sana. Siendo que ambos personajes estuvieron peleando por ser la mejor mascota de PlayStation en aquel entonces, como que el buen Spyro envidiaba demasiado o simplemente tenía un pique muy fuerte con Crash, ya que en una de las misiones del dragón podemos ver a Crash congelado debajo del hielo en el juego La Noche Eterna. Y si bien hay más momentos donde Spyro le hace desaires al pobre Crash, es una fortuna que aún podamos estar jugando juegos con estos dos, y no como otros que veremos más adelante. Comerciales. El marketing antes de internet era un terreno bastante rudo. En los videojuegos, esto de la guerra de las consolas parece que tenía mucho más peso de lo que tiene ahora. Suponemos porque en aquel entonces mucha más gente se la pasaba estudiando leyes en lugar de quejarse en internet por cada minúsculo y pequeño detalle que no les gustaba en alguna franquicia. Como sea, Crash siempre se planteó como un tercer competidor en esta guerra. Para ser honestos, nuestros anuncios favoritos es cuando este Bandicoot se ponía violento con un megáfono al punto de ir a encarar al mismísimo Mario en las oficinas de Nintendo. Ahora todo el mundo admira al plomero por su película, pero después de ver lo obvio que fue esa pelea arreglada en el comercial de botargas de Smash Bros, sabemos que Mario le tuvo miedo a Crash. Pero curiosamente quienes no le tuvieron miedo fueron dos personajes que me estaré perdiendo de algo o en definitivamente una competencia para Crash nunca fueron. Estos dos fueron Croc, el cocodrilo, y Tai, el tigre de Tasmania. El caso es que tenemos al primero en lo que es un anuncio de revista presumiendo cómo se come a la competencia. Entre estas se encuentran la gorra de Mario, las armas de Lara Croft y los tenis de Crash. Debió darle una terrible indigestión porque, si no mal recuerdo, solo hubo como 3 juegos de este glotón. Pero en un caso que ahora da más pena que risa, es el de Tai the Tasmanian Tiger, el cual se jactó de llevar al hospital a Spyro, Sonic y Crash con su boomerang. Y lo único que le podemos decir es: Tai, ¿cuántos juegos tenés? A ver, Tai, ¿cuántos juegos tenés? No sé ustedes, pero si alguien no le tiene miedo al combate cuerpo a cuerpo, es nuestro buen Crash. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Hasta aquí la vamos a dejar. Sabemos que hemos dejado algunas cosas fuera, como su reciente paso por Skylanders y Astro's Playroom. Pero la verdad es que queremos ver si les gusta esto para una segunda parte o más videos así con otras franquicias. Yo por mi parte me iré a jugar Crash Team Rumble, el cual está buenísimo, y a comerme algunas frutas Goomba. Te invitamos a dejarnos en los comentarios cuáles referencias nos faltaron. Además, no te olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte por si no lo has hecho y presionar esa campanita para estar al tanto de nuestras novedades. Yo soy Remy en esta ocasión especial para Tomique Joe y nos vemos hasta la próxima. Mil besos, mil besitos. Mil besos, bye. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron todos? Ay, qué bueno, la verdad es que estoy exhausto.